Cuando llega la oposición. Este año Dios nos ha estado llevando a un lema, me regreso, reconstruyendo muros, fortalezas y torres. Algo que Dios nos está llamando este año, hermano, es a prepararnos, ¿sí? Reconstruir, trabajar y reconstruir de tal manera, hermano, que tu familia, mi familia, nuestra iglesia esté segura. Los muros nos hablan mucho de oración. Las fortalezas nos hablan de lugares seguros. Las torres nos hablan de lugares de vigilancia. Tú y yo debemos estar muy alertas, hermanos, a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué están enseñando tus hijos en la escuela? ¿Qué se está escuchando en las noticias? ¿Qué están viendo o qué ve tu familia en la televisión, en el celular, hermano? Necesitamos estar muy alertas y prepararnos, hermano, porque lo decíamos al principio, Cristo viene pronto, ¿sí? Y tú y yo debemos estar preparados. Y bueno, como parte de este trabajo de reconstruir, va a haber oposición, ¿sí? El enemigo no quiere que protejas tu familia. El enemigo no quiere, hermano, que tú estés alerta. Él quiere que estés descuidado, porque en los descuidos aprovecha y nos mete en problemas, ¿sí? Pues mira, yo voy a empezar con una ilustración propuesta por el hermano James Hamilton. Pon atención en esta ilustración. Imaginemos que nunca has oído hablar de una bellota. ¿Sabes qué es una bellota, verdad? Pero imagínate que nunca la habías visto. Y que no sabes que los robles provienen de esas bellotas. Si te llevara al campamento y te mostrara un roble grande, precioso, majestuoso, y luego levantara una bellota y te diga, mira, ¿sabes? Ese árbol tan precioso, tan grande, tan fuerte, viene de aquí, de esta pequeña semilla. ¿Me lo creerías? Hermano, imaginemos ahora una preciosa mariposa. ¿Sabías que proviene de una oruga? ¿Sí? Si te llevara y te mostrara esa gloriosa mariposa monarca allá en Michoacán, y luego levanto esa oruga, ese gusanito todo feo, y te digo, mira, de aquí va a salir una preciosa mariposa, ¿me lo creerías? Mira, de alguna manera, dice este autor, la maravilla de tales maravillas no nos impacta porque nos hemos familiarizado a ello. Ves una oruga y dices, bueno, en algún momento va a ser una hermosa mariposa. Bueno, pero ya te acostumbraste, nos hemos acostumbrado. Y a veces, hermano, así somos como creyentes, ¿sí? Hay cosas que ya no nos impactan tanto porque nos hemos acostumbrado. Mira, el campamento que viene en agosto habla mucho de las maravillas que Dios ha hecho. Sí, se está preparando ya desde muy principio al año este campamento y se va a hablar mucho de esto, de la creación de Dios. No me quiero adelantar más, pero te vas a maravillar, hermano, de lo que Dios ha hecho y cómo Dios diseñó algo tan precioso, tan perfecto, que a veces pasamos por alto, hermano. Pero mire, una pregunta aquí, ¿te ha sucedido esto con la forma en que piensas sobre los creyentes que perseveran ante la oposición? ¿Ves las historias de los santos que perseveraron confiando en las promesas de Dios y aferrándose a Él a través de todo tipo de prueba y piensas que es inevitable o obvio o automático? Muchas veces vemos los testimonios de hombres y mujeres a lo largo de la historia, cómo Dios hizo grandes y preciosas cosas, ¿verdad? Y piensas que, o pensamos que, pues sí, es que es cristiano, tiene que aguantar. Pero cuando estamos en la situación dolorosa, en la prueba difícil, hermano, no es tan fácil como parece, ¿sí? Mira, resulta ser que el pueblo de Israel, ahí en Esdras, hace algunas semanas hablamos de Esdras capítulo 3. En Esdras capítulo 3 hablamos de gozo, ¿sí? Cuando dice ahí el pueblo de los judíos estaba poniendo los cimientos para construir el templo, todos estaban contentos. ¿Sí se acuerdan de ese domingo? ¿Sí vinieron? ¿Sí? Estaban contentos, alegres porque estaban poniendo los cimientos del templo. Qué hermoso, ¿verdad?
Digo, aquí en el centro de Fe Angulo no nos tocó poner los cimientos aquí, pero nos está tocando hacer algunas obras y qué gozo de verdad ver que poco a poco se empieza a ver más bonito. No sé si has visto por fuera, ¿verdad? Hay unas estructuras ya metálicas que se están colocando. Pronto ya va a haber unas bolas ahí. Bueno, se va a ver hermoso, allá afuera, ¿verdad? Algunos ven arriba, aquí no, allá afuera, ¿verdad? Afuera. Sí, después vienen las láminas, seguimos orando, ahorrando, confiando en Dios. Sí, pero es hermoso, hermanos, ser parte de la obra. Y dice la historia, si tú ves ahí, vamos a Esdras, ¿te parece? Acompáñame. Esdras. En Esdras capítulo 3, el último versículo que dice ahí, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, o hasta de lejos, ¿verdad? Pues resulta ser que después del gozo viene la oposición. Esto es una realidad que vivió el pueblo judío, hermano, y que muchas veces tú y yo también vivimos. Después de una gran victoria, te voy a poner el ejemplo, después de un campamento súper precioso, especial, llegas el lunes a la realidad del día a día. ¿Y cómo te sientes? Vemos nuestra historia acá, después de un inicio de obra, poniendo los cimientos, trabajando, gritos de alegría, de gozo, la oposición no tardó en llegar, hermano. Y mira, en semanas pasadas hablamos de que somos una comunidad de la palabra. Sí, ese es uno de nuestros pilares de 5 que estaremos hablando este año. Somos una comunidad de la palabra y tú y yo necesitamos estudiar la palabra y estudiarla completa, ¿sí? La Biblia nos habla de muchas promesas, cosas preciosas, mucha alegría, mucho gozo, paz. Pero también la Biblia nos habla de oposición, ¿sí? Y de eso también tenemos que hablar. Tenemos un enemigo, hermano, que está constante al acecho y tú y yo tenemos que también estar enterados de eso. Entonces, como iglesia bíblica, iglesia, comunidad de la palabra, necesitamos conocer todo el consejo de la palabra, ¿sí? Entonces, hoy, la historia de hoy, yo quiero que no te me desesperes, no te me desanimes, porque el panorama es difícil. Sí, habla de oposición, y la oposición no suele causar gozo, ¿o sí? Tú dime. Cuando quieres hacer algo y todo te sale mal, ¿te emocionas? Dices, ¡ay, qué emocionante! No, ¿verdad? Nos enojamos, ¿verdad? Nos alteramos. ¿Cómo es posible? Si yo estoy orando, si yo estoy teniendo mi culto familiar, si yo estoy leyendo la palabra, ¿por qué me pasa esto? No sé si lo has pensado o lo has dicho. Hermano, tenemos que aprender a enfrentar la oposición con fe y obediencia. No se te olvide esas 2 palabras, al final lo voy a recordar. Tenemos que enfrentar la oposición con fe y con obediencia. Fe en lo que Dios ha dicho, sus promesas, y obediencia a lo que Dios dice, ¿sí? Hoy vamos a meditar un poquito en las estrategias que usa el enemigo, hermano, para detenernos, ¿sí? Para detener la obra. Pero yo quiero que pongas atención porque vamos a ver qué actitud tomar ante la oposición, ¿sí? Porque de verdad, hermano, Dios tiene un propósito para ti y para mí. No es casualidad, ¿sí? Que por la gracia de Dios tú y yo estemos acá. Amén. Sí, hermano, Dios te tiene acá con propósito, ¿sí? Piensa, hermano, de los millones, billones ya de habitantes en el mundo, que Dios haya puesto su mirada en ti. ¿No te sorprende? A mí sí, hermano, cada vez digo, muchísima gente mucho mejor que nosotros, hermano. Y mira, a ti y a mí Dios nos puso acá. Gloria a Dios. Qué grande en amor, qué grande misericordia, de verdad. ¿Te parece si oramos? Y le pedimos a ese Dios misericordioso, precioso, hermoso, que nos escogió, que hoy nos ministre. ¿Sí? ¿Me ayudas? Padre hermoso, gracias por estar con nosotros. Hoy como iglesia creemos que tu presencia está en este lugar. Y Señor, que para ti no hay obras de la casualidad.
Tú en todo estás en control, tú eres Dios soberano y estás en control de todas las cosas. Hoy te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Gracias por nuestras visitas. Bendíceles, ministra sus corazones también y a cada uno, Señor. Tú conoces cómo venimos hoy. Y hoy pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo ministre los corazones. La palabra que oramos al principio, más profundo, más afilada que espada de dos filos, entre a lo profundo del corazón, discerniendo los pensamientos, intenciones, y Señor, haya respuesta de fe, respuesta de obediencia. Todo espíritu contrario que no quiere someterse, en el nombre de Jesús se somete. Todo dolor, toda cosa que se opone en el nombre de Jesús no tiene lugar acá. Y Señor, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con lo siguiente, una propuesta de ayuda engañosa. Ve tus notas, es el primer tema. Iremos leyendo a través del texto en algunas ocasiones, no vamos a leer todo porque es todo un capítulo. Pero te pregunto, ¿tienes fe? Pues unan su fe, hermanos, para que sí acabemos hoy. ¿Sí? Con la ayuda de Dios sí acabamos, ¿verdad? Tomos, ¿hasta qué horas comen, hermanos? Como a las 4 o 5, ¿no? ¿No? Yo sí. ¿Es normal? No se crean. Sí van a llegar a comer a su casa, no se me asuste. Sí vamos a terminar. Mire, vamos a leer Esdras capítulo 4, por favor, versículo 1 al 3. Leemos la escritura. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mira, hermano, los enemigos de los judíos escucharon los gritos, la alegría, el regocijo. Escucharon, llegó a sus oídos la fiesta que tenían los judíos por el templo que estaban reconstruyendo. Llegó hasta lejos, ¿verdad? Veíamos ahí en el texto, en Esdras 3:13, lo acabamos de leer, ¿verdad? Hasta lejos se oyó los gritos, la alegría de esta gente. Pues esos enemigos vienen y quieren participar. Pero como nuestro título dice ahí, vienen con una propuesta o una aparente ayuda engañosa, ¿sí? Para ello yo quisiera hablarte un poquito de historia. Hay una historia que vale la pena reflexionar sobre estos enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Ve ahí a Segunda de Reyes, capítulo 17. La Biblia habla de lo siguiente, voy a empezar a leer. En el año duodécimo, Segunda de Reyes 17, 1 al 6, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Escucha, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este vino Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, escucha, el país de las tribus del norte, ¿sí? Y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó, escucha, a Israel cautivo a Asiria.
y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Este rey conquista Samaria y se lleva a la gente que vive ahí, se lo lleva a su tierra. ¿Sí? Observa el versículo 24 al 28, nos adelantamos en la historia. Se lleva a la mayoría de los israelitas, la tierra de los israelitas queda vacía, prácticamente vacía, y después hace esto, 24 al 28. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Te das cuenta quién está habitando ahí? Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Observas? Esta es la historia de los enemigos de los judíos, de los cuales hoy estamos hablando. Estos eran conocidos más tarde, o fueron conocidos más tarde, como los samaritanos. ¿Te acuerdas del pleito entre los judíos y los samaritanos? Pues desde allá viene, desde esta historia. La historia dice que quedaron algunos israelitas en esa parte de tierra, muy pocos, pero se mezclaron con esta gente. Entonces, para un judío estos eran detractores, eran falsos, no eran parte del pueblo de Dios. Eran una mezcla, ¿sí?, con pueblos paganos. Entonces, cuando Zorobabel y todos los exiliados vuelven a Jerusalén, se enteran que esta gente todavía vive ahí, ¿sí? Bueno, los problemas no tardarían en llegar, hermanos. Mira, hermano, hermana, no podemos evitar la oposición. Seguramente va a llegar la oposición, y en especial cuando tú estás tomando decisiones de seguir a Cristo, de obedecer su palabra, de buscar su presencia, de congregarte, de tener tiempos de oración como familia. Va a venir la oposición, hermano, sí o sí, ¿sí? Jesús, hermano, no prometió una vida sin aflicciones. Al contrario, ¿te acuerdas que Él dijo: en el mundo tendrán aflicción? ¿Y qué es el mundo? Nuestra casa, nuestro trabajo, en donde quiera que vamos. Sin embargo, Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te acuerdas? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? O estas cosas os he dicho, ¿sí? Él habla de todas las dificultades que va a haber, hermano, y Él nos deja claro que va a haber dificultades, va a haber aflicciones, va a haber problemas, pero que tengamos nuestra confianza en Él, porque Él ya venció. El detalle es que se nos olvida muchas veces esto, hermano. El Salmo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Te sabes ese texto, verdad? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y nota esto último: permanece para siempre. Gloria a Dios. Ese es el tipo de confianza que tú y yo debemos tener, hermano. Que si estás confiando en el Señor, permaneces, ¿sí? No te mueve nada. Mira, el enemigo no tardó en oponerse. Se dan cuenta que los judíos han sido beneficiados, por decirlo de una manera, por el imperio babilónico. Están construyendo su templo, y bueno, el enemigo no tardó en buscar la manera de sacar ganancia de esto. Mira, en el verso 2, si lo observas, dice que vienen
Vienen a Zorobabel y todo su equipo y vienen con engaños, con una propuesta de ayuda engañosa. Y mira la astucia, date cuenta, en el versículo 2 nos dice cómo llegaron astutamente y dice, mira, edificaremos con vosotros, porque así como ustedes, nosotros también buscamos a su Dios. Dice, a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria. ¿Te acuerdas la historia que leímos? Entonces ellos dicen, miren, somos iguales, servimos al mismo Dios. ¿Has oído eso? ¿Te suena? Todas las religiones salvan. Yo también creo en Dios. ¿Has oído eso? Mira, estos enemigos vienen ya determinados, ni siquiera piden permiso ni parecer. Ellos empiezan, edificaremos con vosotros. ¿Sí? Vienen con un argumento falsamente construido y dicen, nosotros buscamos a su Dios. Ellos hacen referencia a la historia que leímos hace ratito. Dice, desde aquellos tiempos cuando el rey de Asiria nos mandó a poseer o a vivir en esta tierra, desde allá nos enseñaron cómo adorar a su Dios. Y tú puedes ver ahí, yo anoté algunos textos de 2 Reyes 17. Dice que esta gente sí efectivamente ofrecía sacrificios, adoraba a Dios, pero también a sus otros dioses. Ahí está el pero, hermano. ¿Sí? Esta gente no adoraba solo a Dios, sino a un montón de dioses. John MacArthur dice, simplemente intentaron añadir al único Dios verdadero a su panteón de ídolos. Hermanos, ¿sabes qué significa panteón? No es lugar de muertos, no. Es una palabra griega que significa templo a todos los dioses. Eso significa panteón. Hay un panteón en París, Francia, y es un lugar donde en la historia antigua, en Atenas lo había, donde tenían altares a su montón de dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esta gente? Agregaron otro dios a su panteón, ¿sí? Agregaron otro dios a su montón de dioses que ya tenían. Pues resulta ser, hermano, que nuestro Dios es celoso, ¿sí? Y no podemos adorar a más dioses, solo hay uno. Solo hay un Dios verdadero y a Él hay que adorar, hermano. Y con este tipo de colaboradores, con este tipo de gente, hermano, no podemos edificar el templo de Dios con esa gente. En una ocasión Jesús está hablando de servir a Dios y a las riquezas. ¿Se acuerdan de ese texto? Mateo 6:24. Jesús dijo, no puedes o ninguno puede servir a dos señores, ¿sí? Porque ¿qué dice el Señor Jesús? Va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores, hermano. Ahí Jesús está hablando del dinero, pero podemos traerlo acá al tema también. No podemos tener dos dioses, o tres, o cuatro. No, así no es, hermano. Humanamente hablando, hermano, podría verse esta gente como, wow, mira, vienen a ayudarnos, gloria a Dios, ¿verdad? Y ellos podrían decir, mira, así como Dios despertó nuestro espíritu para trabajar, pues Dios también está despertando el espíritu de esta gente. Hay que tener cuidado, hermano. Esta ayuda no venía de Dios. Hay que ver el fruto, ¿sí?, de la gente. La advertencia que Juan hace a la iglesia de probar los espíritus creo que es muy relevante el día de hoy, hermano. Tenemos que ver con qué tipo de personas nos asociamos. Hoy en día, hermano, hay un movimiento, de hecho varios movimientos tiene un nombre, ecumenismo, ¿sí?, que trata de unir a todas las iglesias, ¿sí?, y decir, mira, todos servimos al mismo Dios. Ustedes a su manera, nosotros a nuestra manera, pero todos a Dios. Cuidado con eso, hermano. Tengamos cuidado.
Esta historia nos recuerda que tenemos que estar muy alerta, muy cuidadosos, hermanos, con quién nos asociamos o qué tipo de cosas estamos escuchando. Hace 15 días mencionaba, ¿verdad? Esto, los que tienen varios años acá se recuerdan de estas cartas que escribía nuestro hermano Rogelio, advirtiendo de la literatura que se estaba repartiendo en la ciudad. Tengamos cuidado, hermano. ¿Qué metemos en nuestras casas? No podemos colaborar con esa gente, hermano. Mira, observa esta advertencia de Juan, 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, escucha esto, hermano. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pon atención, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué dice? Ya está en el mundo. Ya está en el mundo, hermano. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Es que es el mismo Dios, no es el mismo. ¿Sí? El Dios al que tú y yo servimos es un Dios santo, que nos dice que vivamos en santidad, ¿sí? Que nos lleva de gloria en gloria y que sí se puede marcar diferencia, hermanos. Sí se puede ser diferente, sí se puede ser santo. Él ha provisto los medios para que vivamos en santidad. Así que, hermano, tengamos cuidado. Este tipo de colaboradores, hermano, no. Me gustó mucho cómo responde Zorobabel y su gente, hermano. Ahí en el versículo 3, obsérvalo. Versículo 3, Zorobabel, Jesúa o Josué y los demás jefes de las casas respondieron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Una respuesta ejemplar, hermano. En ocasiones, por no quedar mal, lo dije hace algunas semanas o meses, yo creo, a veces queremos ser políticamente correcto, o sea, caer bien a todos y comprometemos nuestra fe, hermano. Cuidado, no lo hagamos, hermanos. Es mejor quedar mal frente a los hombres, pero no delante de Dios, hermano. MacArthur dice: no estaban excluyendo arbitrariamente a forasteros de la construcción del templo solo por orgullo, no era eso, hermano. Ni excluían a otros simplemente porque Ciro dijo, sino que ellos se mantenían firmes sabiendo esta cosa, hermano, o esta verdad. Solo los adoradores obedientes de Dios podían participar en la construcción del templo, ¿sí? Solo los que adoran y que son obedientes al único Dios verdadero, solo esos pueden trabajar en la construcción del templo, hermano, no otros. Así que hay que tener cuidado, hermanos. En otras palabras, solo los verdaderos adoradores obedientes a Dios podían trabajar en la reconstrucción. Nadie que no se apegaba a esta única y verdadera adoración exclusiva, obediencia a Dios, podía unirse a este proyecto, hermano. Nadie más. Porque recordemos una cosa, hermano, este pueblo había aprendido, ¿sí? Había pasado 70 años en cautiverio. Y si algo sucedió con el pueblo de Judá en particular es que aprendió la lección. Si tú te das cuenta, después de Babilonia en adelante, nunca más vemos un pueblo adorando a dioses falsos. Entendieron y aprendieron la lección. Se fueron al lado opuesto, se volvieron unos religiosos, fariseos, saduceos y todas estas religiones, ¿verdad? Dentro del judaísmo. Pero no los vemos más adorando otras deidades. Aprendieron, ¿sí? Aprendieron y ellos dicen, mira, la respuesta de Zorobabel, no nos conviene. Por esa misma razón, por mezclarnos con los paganos, mira todo lo que nos pasó, no nos conviene volver a hacerlo. Aprendieron, hermano, a la mala, pero aprendieron. Tú y yo tenemos que aprender de estas historias, hermano. La Escritura es para nuestra enseñanza, ¿sí?
La respuesta de Zorobabel en otras palabras fue, mira, no tenemos los mismos intereses, no podemos trabajar juntos, ¿sí? Nosotros servimos al único Dios verdadero, ustedes a quién sabe cuántos dioses. No somos compatibles, no tenemos el mismo objetivo, así que no podemos trabajar juntos. Hermanos, el hecho de que Zorobabel haya aceptado, si Zorobabel haya aceptado ayuda de estos, ¿qué piensas que pasaría? Volverían a caer en la misma idolatría en la cual estaban antes, ¿sí? Entonces Zorobabel sabía que no le convenía, que juntarse con esta gente era problema. Por más que los queramos, hermano, por más cercano que haya sido de una persona, ten cuidado y no comprometas, hermano, tu fe, ¿sí? Para nosotros, hermanos, esta decisión que tomó Zorobabel nos debe enseñar, hermano, firmeza. Para nosotros esta decisión que tomó Zorobabel de no colaborar con esta gente nos debe llevar a asegurarnos de no entrar en yugo desigual con los incrédulos. ¿Te acuerdas de ese texto? Usualmente se usa en cuanto a las relaciones, ya sea de noviazgo o de matrimonio, pero aplica en todo aspecto de la vida, hermano. En nuestras relaciones, negocios, emparentamiento, lo que sea, hermano, piensa, no nos unamos en un yugo desigual. La Escritura es bien clara, hermano, no podemos sacarle la vuelta a esto, ¿sí? Mira, lee conmigo 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Y pongo todo el contexto para que veas lo trascendente que es esto, lo importante que es guardarnos, hermano. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Zorobabel dijo, no nos conviene. ¿Sí? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No nos conviene, hermanos. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ya no hay, hermano, relación ahí. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y el de los ídolos? Escucha esto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso no nos sentimos a gusto, hermano, porque en ti y en mí habita Dios mismo, su Espíritu está en ti y en mí. No somos compatibles con esas prácticas. Por lo cual dice la Escritura, aquí dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Por algo Dios nos dice esto, hermano. Por algo. Les compartía que hace algunas semanas, creo que dos semanas, estuve en un congreso y el pastor Stephen Nichols compartía peregrinos y extranjeros, usando el texto de 1 Pedro 2, 9 al 12. Y este hermano, él iniciaba la conferencia y él compartía estos puntos. Yo quiero solo compartirle a usted los títulos. Y él decía esto, hermano, tú y yo somos gente que le pertenecemos a Dios. Amén. Somos gente que le pertenecemos a Dios. Nos compró a muy alto precio la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces piensa eso, no le perteneces al diablo más, hermano. Le pertenecemos a Dios. Nosotros, hermano, tenemos un jefe distinto al del mundo, ¿sí? Un gobernante diferente al del mundo, un Señor diferente, es Jesucristo. Nosotros, hermanos, obedecemos otro estándar, la palabra de Dios. El mundo obedece el estándar que le conviene, tú y yo no, obedecemos lo que Dios dice. Ese es nuestro estándar, hermano. Hermanos, nosotros vivimos en una comunidad diferente, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa comunidad? La iglesia. La iglesia.
Esa es tu familia, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos de Dios acá? Esa es tu familia, hermano. Esa es a la comunidad que tú y yo pertenecemos. Si bien Dios nos tiene en una familia en la carne, nos tiene en una escuela, en una empresa, en un trabajo, es para que seamos luz ahí. Pero no pertenecemos ahí, hermano. Somos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios. ¿Sí? Hay un canto bien bonito, ¿verdad? Somos la familia de Dios. Fuimos comprados por Él. Tenemos en común muchas cosas. La fe, la esperanza y el amor. Y no lo oigo cantando, ¿no se acordó? Qué hermoso canto, ¿verdad? Somos una familia, hermano. Ese es el tipo de comunidad a la cual tú y yo pertenecemos. No nos conviene, hermano, hacer amistad con el mundo. Después de esta propuesta engañosa, el enemigo es rechazado y ahora sí muestra su verdadera cara. Vamos a verla. Versículos 4 y 5, vamos a leer. Esdras 4, 4 al 5, dice así la Escritura. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Una vez que el enemigo no pudo entrar con sus artimañas engañosas, ahora está usando intimidaciones, terror, sobornos. El enemigo no se va a dar por vencido, hermanos. La Escritura, hermano, te dice a ti, me dice a mí, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Escritura nos dice sobrios, atentos, guardando, velando, porque el enemigo no descansa, hermanos. El enemigo hará maquinaciones o hará uso de las peores estrategias para hacernos desistir, hermano, de la obra que Dios nos está llamando a hacer. Va a usar el desánimo, que es una de las estrategias que más le gustan. ¿Sí? Hay de ti, hermano, hay de mí, que demos lugar al desánimo. O muchos hermanos no están aquí por desánimo. Y se les habla, se les anima, y no quieren, hermano. Tengamos cuidado. La Escritura nos dice, ten cuidado de esto. Sobrio, atento. El enemigo está buscando oportunidad para sembrar sus mentiras, para que tú te las creas, dejes de asistir, dejes de leer la palabra, dejes de buscar su presencia, te apartes y no cumplas el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, como iglesia, hermano. Así que tengamos cuidado. El enemigo hará uso de sus estrategias. El desánimo, dice este autor, MacArthur dice, el desánimo es una de las tácticas favoritas del diablo para intentar frustrar la obra de Dios. Su objetivo es persuadir al pueblo de Dios a que abandone la obediencia y recurra a las tentaciones más fáciles de la carne. El diablo, hermano, quiere que desistas y te va a ofrecer, mira, ¿para qué tanto? Mira, hazlo mejor así, es más fácil, ¿sí? Porque Él no quiere que cumplas el propósito de Dios para tu vida, hermano. Este pueblo, hermano, de Israel, Judá en particular, tenía que recordar quién les había llamado, quién les había rescatado y quién les había encomendado esta obra. Así que el desánimo no tenía lugar ahí, hermano. Hermano, recordemos junto con este pueblo, ¿verdad? Yo creo que ellos también recordaban Deuteronomio 1:21, que dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, ha dicho. Y mira, me gustó esto último, no temas ni desmayes. No te desanimes, en otras palabras. Lo que Dios nos ha dado, hermano, es fiel, es permanente. No temas, no desmayes, sigue adelante.
Ante las intimidaciones, el terror, las estrategias del enemigo en tu vida, hermano, tú y yo debemos recordar las promesas de Dios que Él ya nos ha dado, hermano. Y yo creo en esta tarde que las palabras que en una ocasión dijo el rey Asa nos puedan servir de ánimo. Te invito, toma nota de esto. Segunda de Crónicas 14:7. Cuando venga el desánimo, cuando vengan esos pensamientos, acuérdate de esto, mira. Segunda de Crónicas 14:7 dice así la Escritura: dijo tanto a Judá. Vamos a ponerle, dijo tanto al centro de Feangulo: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres. Este texto es de nuestro lema. Puertas y barras. Escucha esto. Ya que la tierra es nuestra, Dios nos ha dado, hermano. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo estamos buscando, amén. Entonces no se me desanime, siga adelante. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y escucha esto. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Dios no va a fallar, hermano. ¿Sí? Si Dios nos ha dado algo, pues, hermano, está confiado. Dios nos ha dado promesa, está confiado, ¿sí? Porque Él no va a fallar. Él no va a fallar, hermano. Esta gente en los tiempos de Asa creyeron las promesas, dijeron: Dios nos ha dado tierra, gloria a Dios. Dios nos ha dado promesa, gloria a Dios. Hemos buscado a Dios, Él ha estado con nosotros. Pues, a trabajar. Edificaron y fueron prosperados. En el campamento yo les compartí, hermano, creo que es en las cartas de Timoteo, hay que trabajarle, ¿sí? Hay que trabajar, ¿sí? Amén. Hay que trabajar, hermano. Nos va a costar, sí. Nadie dijo que es fácil, pero hay que trabajar, ¿sí? Tenemos promesas, tenemos palabra de Dios. Hay que seguir adelante, hermano. Que el enemigo no nos quiera intimidar, poner terror. No. Nuestro Dios es más grande, hermano. Y Él ya nos ha dado la victoria. Es el único Dios que nos pone desde el principio y hasta el fin, hermano. Y la Escritura nos deja claro que si creemos en su Hijo Jesucristo, somos victoriosos hasta el fin, ¿sí? Esa esperanza no te lo da nadie, solo Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Mira, ¿qué más estrategia quiso usar el enemigo acá? No alcanzamos a leer todo esto, pero del versículo 6 hasta el 16, acusaciones. El enemigo va a hacer uso de acusaciones, mentiras, conspiraciones a través de cartas. Ya que no le funcionó la ayuda, ya que no le funcionó la intimidación, o aún hasta sobornos, empezó a escribir cartas a los gobernantes en Babilonia. Esta estrategia te va a sonar conocida. Sidna. ¿Qué significa eso? Cuando la palabra ahí, mira, quiero que lo veas, está Esdras capítulo 4, versículo, estamos en el 6. Ahí está en el 6. Vea en tu Biblia, Esdras 4:6. Dice: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escucha esto, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acusaciones, esa es la raíz para acusaciones, sidna, en hebreo, ¿sí? Sidna. Y ahí te va, ¿te suena ese nombre, sidna? La raíz de sidna o sidna se deriva de la siguiente palabra, que es Satán. ¿Y quién es Satán? ¿O qué significa Satán? Acusador. ¿Te das cuenta, hermano? Esa es la estrategia favorita también de Satanás, acusar, ¿sí? Acusar. Está ahí en la Biblia, hermano. A mí me sorprendió cuando estaba analizando estas palabras. Sidna es acusar y esta viene de Satán, que significa o es la palabra para Satanás y que nos habla del acusador,
¿sí? Observa eso, hermano, ¿te das cuenta? Significa acusador o adversario o calumniador también. ¿Y qué dice la Biblia sobre Satanás? Apocalipsis 12:10. Que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, ¿te acuerdas? Sí, el que acusaba a nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Dice que fue echado fuera. Ese es Satanás, hermano. Y esa es la estrategia que el enemigo hoy en día está usando también, acusando. Los enemigos del pueblo de Dios son como su padre el diablo, acusadores también, hacen lo mismo que él, ¿sí? Yo quiero que veamos rápidamente el resumen de la carta. Voy a leer aquí del versículo 11 en adelante, Esdras 4:11. Quiero que veas la carta. Voy a poner aquí mis notas cerca para estar viendo. Versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan, ¿verdad? Adulación. Seguimos, versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. ¿Cómo vienen acá? Mira, acusan a los judíos de edificar una ciudad rebelde, una ciudad mala. ¿No te suena esto, hermano? Esa condenación. Eres malo, no mereces, y bueno, tantas cosas. Verso 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Pronostican que estos judíos, al construir su ciudad, no van a pagar tributos, no va a pagar impuestos, rentas. La hacienda va a quebrar, ¿sí? El erario nos habla de eso, hacienda o el tesoro. El tesoro de los reyes será menoscabado. Si seguimos en el 14, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. ¿Qué están haciendo acá? Están viendo por sus intereses. Es que si este pueblo se rebela, hay menos impuestos, hay menos renta, y como nosotros dependemos de eso, no es justo. ¿Te das cuenta las artimañas del enemigo, hermano? Versículo 15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Acusan también a los judíos de su historia, ¿sí? Que históricamente dice han sido ciudad rebelde, perjudicial, han formado rebeliones. ¿Te das cuenta, hermano? Último, versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Mire, concluyen que si los judíos terminan, Babilonia va a perder territorio. Mira, hermano, ¿te das cuenta? Si puedes ir observando, la estrategia se va complicando cada vez más, si la vemos con nuestros ojos humanos. Primero parecían amigos, ¿verdad? Ya que vieron que no funcionó, empiezan a intimidar, a infundir temor, a sobornar para meter presión. No funciona, pues ahora se van a un nivel más arriba y crean toda una estrategia acusatoria para hacer que este pueblo desista. Pues sabes, hermano, el pueblo judío tiene que recordar las promesas de Dios para ellos. Tú y yo, hermano, cuando el enemigo venga, recuerda que venga con acusación, recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, hay que recordar lo que Dios dice en su palabra. No escuche lo que el enemigo está diciendo. Yo te invito, toma nota de Jeremías 33:14. Promesas que Dios había dado a este pueblo. Hermano, el enemigo del creyente está en una permanente oposición para hacernos desistir de la obra que Dios nos pide hagamos. Y hermano, yo lo he dicho esto algunas veces, o varias veces de hecho, en consejería. Mira, el enemigo no está jugando.
El enemigo, hermano, viene contra ti, contra mí, y está en una lucha a muerte. ¿Sí? La escritura es clara, hermano. Vino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Él está en una lucha contra ti, contra mí, como cristianos, a muerte, hermano. Y nosotros, hermano, ¿cómo estamos luchando contra el enemigo? Pues luchemos a muerte, hermano. Por nuestras familias, por nuestra iglesia, hermano, por nuestra ciudad. Porque el enemigo está a muerte en esto, hermano. Echando mano de lo que Dios nos ha dicho, su palabra, creyendo y caminando en obediencia. Si tú y yo damos oído, hermano, a las intimidaciones, al terror, a las mentiras que el diablo está trayendo, a las acusaciones del enemigo, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a desistir, hermano. Hoy por eso mucha gente hoy desiste, porque está escuchando las mentiras del diablo. Mira, hoy no te saludó. Mira, hace muchos años, una de las acusaciones que nuestra iglesia vivió fue eso, que yo no lo saludaba. Yo era un adolescente, hermano, se me olvidaba. Con la emoción yo me iba corriendo a la batería y no saludaba a algunos. Pues ese era un problema, que no lo saludaba el hijo del pastor. Tengamos cuidado con eso, hermano. Si se me olvidó saludarte, ven y salúdame. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Son muchos, hermano, y cada vez son más. Yo quisiera y trato de saludarlos. Pero si no te saludé hoy, te saludo. Dios te bendiga. Y ven al ratito para darte un abrazo. ¿Sí? Les amamos, hermano. ¿Sí? Y no permitas que el enemigo use eso como excusa para alejarte. ¿Sí? Somos una familia, hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Mira, vamos adelante. Hoy tenemos que tomar esta determinación, hermano. Escuchar lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y recordar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice el Señor, de mí vendrá. Gloria a Dios. Cree esto, escucha lo que Dios dice y toma la determinación, hermano, de solo escuchar lo que Dios está diciendo. Mira, hermano, la obra desistió en esta historia. La obra se detuvo. Yo decía hace rato, ten paciencia, ya mero terminamos. Pero mira, pareciera que la historia termina triste porque se detiene la obra. Dejan de construir el templo. Los versículos 17 al 24 lo describen. El rey contesta de regreso a la carta que le han enviado y les dice en pocas palabras, sí es cierto, hemos encontrado que este pueblo fue un pueblo grande y había gente que le pagaba tributo y sí es gente peligrosa, deténganlos de inmediato. Pero mira, una cosa que debemos recordar aún ante estas respuestas es que Dios sigue siendo soberano, hermano. Y Dios sigue estando en control de todas las cosas. Dios hará uso de cualquier medio a su disposición para que su voluntad se cumpla, para que sus propósitos se lleven a cabo. Así que, hermano, estemos tranquilos. Esta carta que este rey regresa no parece favorable en ese momento, pero vamos a ver más tarde, no te lo pierdas la próxima semana. Vamos a ver que Dios, hermano, respaldó a su pueblo con gran poder y gran victoria, hermano. Ante este tipo de respuestas no favorables, que lo vamos a vivir, hermano. Muchas veces decimos, oye, hermano, pero yo estoy orando, yo estoy buscando a Dios y me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los miércoles para orar. Te invito a que vayas, hermano. Y mire la respuesta que estoy recibiendo. Bueno, yo quiero invitarte a algo que Dios nos regaló ayer. Salmo 37. Salmo 37, preciosísimo este regalo de Dios. Si tú estás ahorita en ese momento y dices, hermano, es que estoy ore y ore, buscando a Dios, buscando la palabra y no hallo respuesta o las respuestas que llegan parecen como que no, pues mira, ¿qué te dice el Señor? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
Porque, escucha, mira, esto me encantó. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Gloria a Cristo. Hermano, estás desesperado, no sabes qué hacer, y dices, oro, y no hay respuesta. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, pero ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué busco? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, pero no sé qué decidir, qué hacer, cómo hacer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Hermano, pero me desespero y quiero gritar y quiero decir, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sí? Entonces, hermano, guarda silencio, confía en el Señor. Él tiene cuidado de ti, hermano. Amén. Y no olvidemos una cosa, hermano. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. ¿Sí? Nos conviene escuchar a Dios. No nos conviene escuchar al enemigo. Nos conviene escuchar a Dios. Salmo 51, 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí nos acabó, hermano. No es como tú quieres, como yo quiero, es como Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, hermano, y será prosperada en aquello para que la envíe, o para que la envíe. Hay que creer, hermano. Por eso esas dos palabras que dije al principio, fe, creer y obediencia. Hay que obedecer. El rey escribe un mandato, se emite, es oficial, no hay vuelta atrás. Los judíos detienen la obra. Lo que no sabe este rey que hay alguien más grande que él, nuestro Dios, el soberano, y que Él tiene la última palabra. Y esta obra no va a ser detenida por obra humana, hermano, o por mandato humano. La dirección de esta obra la llevaba Dios. La dirección de la reconstrucción, hermano, el centro de Fe Angulo la lleva Dios. Así que no tema, Dios lo va a hacer. Yo lo creo, hermano, créelo, te invito. Porque lo dice su palabra, hermano. Él hará grandes cosas, aún mayores. Así que hay que creer, hermano. Algo bien tremendo acá es que el enemigo, cuando recibe esta noticia de que la obra se detiene, dice que vinieron e hicieron cesar la obra, dice ahí, con poder y violencia. La traducción viviente dice, entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. El enemigo, hermano, que parecía más grande, finalmente logró aparentemente su cometido. Se detuvo la obra, hermano. Y sabes, la historia nos cuenta que esta pausa de la obra duró 16 años. 16 años, hermano, donde no pudieron continuar. Si tú te das cuenta, Ageo nos habla un poquito de esto, Ageo 1. En estos 16 años, el pueblo de Israel tuvo que aprender una lección más, ¿sí? Si bien ya no adoraban a los ídolos, ¿sabes qué hicieron en esos 16 años? Pues ya que no estamos construyendo el templo, vamos a construir casas. Vamos a hacer casas bonitas para nosotros, bien hechas. Y bueno, estaban ocupados en lo de este mundo. Dios tiene que enviar al profeta Ageo para darles una tremenda reprendida, porque ellos estaban ocupando en otras cosas que Dios no les había pedido, hermano. Él les había pedido que construyeran su templo, que por ahí empezaran, hermano. Mira, los enemigos del pueblo de Dios, hermanos, pueden tener éxito temporal en prohibir,
pero Dios siempre está en control, hermano. Y ningún poder en la tierra o en el infierno podrán impedir el cumplimiento de la palabra de Dios. En estudios posteriores, en semanas posteriores, vamos a ver que la obra de construcción se terminó, ¿sí? No te lo pierdas, hermano. Y no hubo rey que lo detuviera. Dios usaría a esos mismos reyes paganos para que la obra se retomara y para que se terminara. Por una sencilla razón, ¿sabes por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Gloria a Dios. Yo quiero terminar, hermano. No podemos caer en las propuestas engañosas del enemigo, hermano. Espérame ahí, Braulio. No podemos caer ante las propuestas de ayuda del enemigo, hermano. Tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho y obedecer. Cueste lo que cueste, hermano. Dios ya te ha dicho qué hacer, ahí quédese, no se mueva. Por eso a veces, hermano, cuando tenemos pláticas, yo le voy a preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? Y usted me da un texto, ok, ¿qué estás haciendo? No, pues es que estoy buscando. ¿Qué te ha dicho Dios? Haz eso. Te dice, está quieto, esté quieto. Sí, estemos quietos, descansa en el Señor, aprovecha, alaba a Dios, adora a Dios en medio de esto. Dios está en control. Recordemos nuestras dos palabras clave del principio, fe y obediencia. Cree en lo que Dios ha dicho, obedece lo que Dios dice, hermano. Las intimidaciones, el terror, las acusaciones, los engaños, toda clase de artimaña que el enemigo quiera usar en nuestra contra, escucha esto, y la palabra lo confirma, es temporal. No tiene poder, porque el poderoso es Dios, el soberano es Dios, hermano. Y Él cumplirá su propósito en nosotros, porque su misericordia es para siempre, y Él no desampara la obra de sus manos. Lo dice la palabra. Por más adverso que parezca el panorama, hermano, no olvidemos una cosa, Dios sigue en su trono. Él es soberano y está en completo control de todas las cosas. Gloria a Dios por esto, hermano. Resistamos al desánimo, hermano. Sigamos confiando en las promesas de Dios y obedezcamos su palabra. Para terminar, hermano, hay una verdad que no quiero dejar de mencionar cada domingo. Y es el mensaje de la cruz. La cruz, hermano, parecía el cese a la obra de Jesucristo. Para el enemigo pareció que había derrotado a Dios ahí en la cruz. Pero ahí en la cruz, hermano, dice la Escritura que fue la derrota pública de Satanás. La palabra de Dios ahí en Colosenses nos dice que lo exhibió públicamente, derrotado. Jesucristo, hermano, hermana, amigo, amiga, obtuvo la victoria. Él obtuvo la victoria y consumó la obra de redención. El propósito de Dios se cumplió ahí en la cruz. Y ahora tú y yo podemos venir al trono de gracia para alcanzar la gracia del oportuno socorro, la misericordia. Así que esta tarde, hermano, amigo, amiga, te invito, ven a Jesucristo. Él pagó ya la obra completa para que tú seas libre, para que tú seas verdaderamente libre, ya la pagó. La pagó un hombre y su nombre es Jesucristo. Hoy es día de salvación. Oramos por eso en la mañana. Hermano, que te has descuidado, que te has alejado, hoy es día de reconciliación. Oramos por ti en la mañana. Iglesia, hoy es día de compromiso. Hay que creer las palabras de Dios, hay que obedecerlas. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y oremos, dando gracias a Dios por su palabra esta tarde. Padre, gracias por este recordatorio hermoso que tenemos, por esa obra que tú nos llamas a emprender. Gracias, Dios, porque tu palabra también es clara al decirnos que habrá oposición, algo que sin duda enfrentaremos o ya estamos enfrentando. Y gracias por recordarnos que tú eres soberano, que tú estás en control, Padre. Gracias, Dios, por ese amor tan grande y que en la cruz
la obra fue consumada. Y hermano, hermana, amigo, amiga, llega el momento de venir a la cruz. Reconozcamos que somos pecadores. No podemos. Ante la oposición hemos corrido, hemos desistido. Y esta tarde yo quiero invitarte, está a cuentas con el Señor. Si tú ya sabes, empieza ya a hacerlo. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Tú te sabes ese texto, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Ahí no nos pone medidas de pecados. Todos somos pecadores. No hay pecado grande ni pequeño. Es pecado y delante de Dios no entra eso. Así que vengamos hoy, mientras podemos venir a este trono de gracia, pidamos perdón y estemos a cuentas. Si usted nos acompaña por primera vez, ha buscado y no ha encontrado, desea la paz con todo su corazón, hoy yo quiero invitarle, conozca a Jesucristo. Haga la prueba. Él es fiel. Él cumple sus palabras. Él vino y se hizo hombre para que usted y yo podamos alcanzar esa vida plena para la cual Dios nos creó, ese propósito, porque no estamos aquí por casualidad. Dios te creó, me creó con propósito. Te invito a que te rindas a Jesucristo. Primero hay que reconocer que hemos pecado, que hemos fracasado en nuestros intentos. Hay que pedirle perdón a Dios. La palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Así que vengamos reconociendo, Él te ha visto, Él me ha visto. Te invito, pidamos perdón. Pongamos nuestra fe en el único que puede salvarnos. Ese es Jesucristo. Y hagamos compromiso de seguirle, de vivir para Él, obedecerle. Quiero invitarte, lo hagamos juntos. Y digámosle así a Jesús: Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado. Te he ofendido, mis decisiones han sido erróneas, mis intentos han fracasado. Hoy reconozco que no puedo más. Hoy te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento. Y hoy te pido, Jesús, sé tú mi Señor, mi Salvador, único y suficiente, personal. Hoy te entrego mi vida, quiero vivir para ti. Creo en lo que tú hiciste en la cruz, que la obra fue consumada, que tú ya pagaste. Gracias por la victoria que puedo tener en ti, la vida con propósito en ti. Y me comprometo, y hagámoslo juntos, iglesia, nos comprometemos a permanecer obedeciendo y creyendo tu palabra, a continuar fielmente el trabajo que nos llamaste a hacer y a proclamar el nombre de Jesucristo donde quiera que vayamos. A ti sea la gloria, Jesucristo. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.